Mireya y Felipe les va a presentar de manera general la farmacoterapia del paciente crónico con artritis. Esta enfermedad es pues prácticamente la inflamación de las articulaciones, que a su vez produce dolor y dificultad para el movimiento. Las características de gravedad y localización de los síntomas varían según la forma de la enfermedad. Y bueno, normalmente podemos verlo en las articulaciones dañadas, que son dedos de las manos, de los pies, codos, muñecas, hombros, rodillas y caderas, así como en los tobillos. Eh, ¿Qué es lo que la causa? Pues realmente sigue siendo desconocida, aunque se sabe que pues hay una destrucción y se debe a la formación de un complejo inmunológico dentro de la articulación mediante un proceso de inflamación o autoinmune que comienza en la membrana sinovial. Como lo vemos en la imagen, se señala la membrana sinovial que está normal, que está sana, pero cuando ya empieza el proceso autoinmune, se empieza a inflamar. Y es por ello que empieza a distorsionar la estructura ósea también. Por las mañanas aparece una dificultad para el inicio de los movimientos, se llama una rigidez matutina y la duración es variable. Al principio se tomaba como parte del diagnóstico, pero ya actualmente esa parte se omite. La que sigue, por favor. Síntomas, bueno, pues lo principal es el dolor y los pacientes refieren entumecimiento de la articulación por más de 6 semanas ya de constancia. Adicionalmente puede presentar fatiga, perder el apetito, un dolor muscular y al mismo tiempo sentir debilidad. Ya conforme va avanzando este proceso, se va haciendo más agudo si no hay un control. Signos, bueno, sensibilidad al calor e inflamación en las articulaciones afectadas y regularmente la afectación es simétrica. Puede estar presente en nódulos articulares que precisamente provocados por la inflamación de ellas. ¿Qué pruebas de laboratorio se hacen? Pues principalmente la detección del factor reumatoide es entre el 60 y el 70% de los casos es para diagnosticarlo. La detección de anticuerpos por péptido anticíclico citrulinado también es otra prueba que es para, nos da resultados entre el 90 y el 95% de los casos. La elevación de la velocidad de sedimentación globular también está considerada y la presencia de marcadores de inflamación como lo que es la PCR, así como fórmula roja para determinar el anemia normocítica y normocrónica. En esta imagen vamos a comentar las fases del desarrollo de la artritis reumatoide. Va por fases, así como lo manifiesta, en fase A hasta la fase E. Empieza un proceso pues con factores genéticos dentro del sistema, propiciado o influenciado, mejor dicho, por factores ambientales. Empieza un proceso de autoinmunidad, lo cual va presentando el paciente ya los propios síntomas, que es el dolor, la inflamación y el entumecimiento de la articulación y obviamente del órgano o del miembro. Empieza a focalizarse en la fase E, hay una artritis indiferenciada, sin embargo ya empieza a marcar normalmente los sitios que ya habíamos comentado para terminar ya declarada una artritis reumatoide. Se tienen dos clasificaciones a lo largo de la investigación de esta enfermedad. En 1987 se plantean 9 puntos, 9 criterios para poder diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, hacen un consenso. En el 2010 acomodan los criterios para mejorar la parte del diagnóstico, puesto que estuvieron viendo que hay más enfermedades a nivel articular y óseo
que se pueden camuflajear. Entonces, para los criterios de 1987 los tenemos enlistados, toman en cuenta pues el embaramiento matutino que sea mayor a 1 hora, artritis en 3 o más articulaciones, 3 o más de las siguientes articulaciones con derrame articular o una tumefacción de tejidos blandos, lo presente en muñeca, codo, rodilla, tobillo, o bien ya específicamente en una parte del músculo esquelético identificada. Hay un compromiso de articulación de la mano, la muñeca, hay una artritis simétrica o bien hay un compromiso bilateral de 1 o más articulaciones. A su vez, ya vamos profundizando más con nódulos, reumatoides, factor reumatoide, que fue la prueba que se implementó, signos radiográficos y posteriormente para los 2010, pues dicen que con que presente al menos una articulación con sinovitis clínica, o sea que esté la inflamación, y que dicha sinovitis no puede explicarse por el padecimiento de otra enfermedad, ya. O sea, con eso es punto para empezar a perfilar que la persona está presentando este padecimiento. Tener una puntuación igual o superior a 6, que esa la vemos en la parte de abajo. Obviamente vamos sumando todos los puntos, considerando la afectación articular, que ahí nos da varias escalas. Nos dice que una articulación grande afectada valdría 0, de 2 a 10 articulaciones grandes afectadas valdría 1, de 1 a 3 articulaciones pequeñas afectadas valdría 2, de 4 a 10 articulaciones pequeñas sería 3 y mayor a 10 articulaciones pequeñas sería un valor de 5. En cuanto a lo que es el factor reumatoide, y el anticuerpo contra péptidos citrulinados también se considera bajo una escala. Entonces nos dice que, bueno, si las dos pruebas son negativas, pues sería un valor de 0. Pero si ellas, una o la otra, dan positivos bajos, menores a 3 valores normales, sería una escala de 2. O bien, si el factor reumatoide y el ACPA son positivos con valor alto, tendría un valor de 3. Y también se toma en cuenta lo que son los reactantes de fase aguda, que viene siendo la velocidad de sedimentación globular, la PCR, que sean normales, valor de 0, o bien si ya están elevados, tendría un valor de 1. De tal manera que también se toma en cuenta la duración de pues, estos signos y síntomas. Si son menores a 6 semanas, tendría un valor de 6, y si es mayor o igual a 6 semanas, sería el valor de 1. Entonces, como vemos, al ir sumando cada una de estas puntuaciones, si da igual a 6 o mayor a 6, pues ya está diagnosticada como a la persona como un paciente con artritis. En cuanto a la atención sanitaria, pues de entrada tenemos que es de primer nivel de atención cuando empiezan a detectar este padecimiento. Sin embargo, puede escalar. Se necesita obviamente un diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, y ya de ahí, como es primer nivel de atención, el médico general es el que la aborda. Sin embargo, tiene que ver mucho con el apego al tratamiento del paciente. Si no hay un buen control, entonces tiene que subir a un manejo ya con un especialista, que sería el reumatólogo, dirigido hacia el objetivo. Sobre todo lo que se busca con esta enfermedad es la remisión o bajar el nivel de la actividad de ella. Por eso es fundamental con este tipo de enfermedades la adherencia terapéutica. Y bueno, se busca un seguimiento periódico y considerar las comorbilidades que traiga el paciente. El primer nivel de atención debe de crear campañas de concientización sobre los síntomas y detectar oportunamente la enfermedad para poder derivar oportunamente a la consulta con el especialista. Y ya en casos de llegar a un tercer nivel, pues es cuando se empieza a complicar con las comorbilidades que pueda tener el paciente. Bien, el tratamiento farmacológico, pues se tiene el convencional,
que son el uso de fármacos sintéticos de molécula pequeña con diversos mecanismos de acción y suelen ser administrados por vía oral. Es metotrexato, la hidroxicloroquina, sulfasalazina y leflunomida. Tenemos los biológicos anti-TNF, se caracterizan por ser obtenidos por tecnología recombinante y pues aquí damos los que se han estado utilizando: etanercept, adalimumab, infliximab, certolizumab, pegol y golimumab, así como el tocilizumab. Los fármacos sintéticos de blanco dirigido, como le llaman, inhibidores de anusquinasa, se caracterizan por ser fármacos sintéticos de molécula pequeña, pero que desde su diseño tienen un blanco terapéutico definido para el control de la enfermedad. Y en este caso sería baricitinib o el tofacitinib. En este algoritmo lo que pretendemos es mostrar desde el inicio del diagnóstico de la artritis, bien sin contraindicaciones a metotrexate o que las tuviera. Si no es contraindicado, se usa corticosteroides a corto plazo como fase 1 más el metotrexate. Si se alcanza una mejoría a los 3 meses y el objetivo a los 6, pasaríamos al siguiente nivel, que hay puede haber una ineficacia o una toxicidad, ¿no? Debido a este tipo de medicamentos. Si hay si hay contraindicación a metotrexate, sería en lugar de él usar leflunomida o la sulfasalazina. Ahora bien, regresando a la parte de la ineficacia y o toxicidad con factores pronósticos desfavorables, pasaríamos a la fase 2. Se añade un FAMEP B o un JAK inhibidor. Y bien, sin factores pronósticos desfavorables, pues habría un cambio, añadir un segundo FAME. Para ello, bueno, se busca que se alcance mejoría 3 meses y el objetivo a los 6 meses. Si presenta ineficacia o toxicidad, pues hay que cambiar a otro MAVER o bien utilizar un JAK inhibidor. Siempre se busca alcanzar una mejoría a los 3 meses y bien el objetivo a los 6. Sobre todo hay que continuar y disminuir la dosis en remisión sostenida, que sería todo esto la fase 3. En cuanto a la seguridad del tratamiento, en los fármacos convencionales los efectos adversos son definitivamente gastrointestinales. Sin embargo, también se encuentra lo que va a ser anemia, neutropenia, trombocitopenia, entre otros. Y a nivel respiratorio puede haber cuadros de neumonía, fibrosis pulmonar. También puede llegar a haber efectos a nivel hepático y renal, así como pues reacciones de hipersensibilidad al principio activo e infecciones oportunistas. En cuanto a los fármacos biológicos y dirigidos, pues van a estar presentes en algunos pacientes las infecciones respiratorias leves y reacciones en el sitio de la aplicación, que serían las más frecuentes, sin descartar las que van a nivel cardiovascular, como es una falla cardíaca o llegar a la hipotensión. A nivel inmunológico, serían reacciones alérgicas severas y algunas enfermedades neoplásicas. Y ya como tal, a nivel respiratorio, pero ya agudas, tuberculosis y otras infecciones oportunistas. Adelante, Esme. Bueno, en cuanto a la economía, la siguiente, por favor. Bueno, la artritis reumatoide refractaria a fármacos modificadores de la enfermedad convencionales genera lo que es un gasto elevado en el sistema de salud, ya que es necesario utilizar medicamentos biológicos para su tratamiento. Entonces, estos medicamentos pues son de muy alto costo. El gasto médico puede ser en términos monetarios cerca de 3 veces el gasto generado por otros tipos de enfermedades crónicas.
sin incluir el costo de los fármacos biológicos. Y bueno, se estima que el costo médico directo en dólares de la artritis reumatoide en México es de $2,334 y el gasto de bolsillo de pacientes es alrededor de 610. Además, se ha encontrado que el 15% del ingreso familiar pues se destina a gastos por esta enfermedad, lo que pues llega a considerar como un gasto catastrófico en la economía familiar. Además, el costo médico directo anual por la artritis reumatoide se estima en 5,944. Ya con la inclusión de las nuevas alternativas, como los fármacos biológicos y dirigidos, el gasto puede duplicarse y se va a estimar el costo anual por paciente puede alcanzar hasta los $25,000. Y bueno, en un estado de la enfermedad de alta actividad se supone una mayor carga de discapacidad, por lo que es importante obtener buenos resultados en el tratamiento con el fin de disminuir los costos indirectos e intangibles asociados a la enfermedad, debido a que se estima que estos costos pueden llegar a superar los costos directos de la enfermedad. Bueno, como ya había mencionado Mireya, los fármacos son son medicamentos que son factores antirreumatoides. Estos medicamentos van a tratar de controlar la patología o de inhibir su actividad. Y bueno, en cuanto a la calidad de vida de estos pacientes, bueno, la enfermedad se comporta con cambios radicales y limitaciones en la vida de cada paciente. La sensación de que les resulte difícil tener el control sobre su propia vida se suma al temor ante la posibilidad de que las complicaciones de la enfermedad estén continuamente presentes. Y pues por lo tanto es difícil reconocerse a sí mismo cuando las habilidades físicas y la movilidad pues se van reduciendo debido al dolor de las articulaciones, la rigidez o la fatiga. Y esto conlleva consecuencias negativas para la vida cotidiana en términos de falta de capacidad para seguir activo con el trabajo, las tareas domésticas, poder hacer deporte o mantener el ritmo de las relaciones familiares. Además que hay una lucha continua para enfrentarse a la vida y dominar la enfermedad. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les mencionaba, pues la calidad de vida en los pacientes de artritis reumatoide pues es muy baja, ya que los limita fundamentalmente por el dolor que padece y pues los síntomas depresivos que experimentan dichos pacientes derivados de su enfermedad son muchos, ya que bueno, como les mencionaba, hay limitaciones físicas y entonces el paciente pues ya no va a poder tener autonomía por sí solo, a veces ya no va a poder vestirse ni asearse, entonces va a necesitar de apoyo de alguien más. Y también a muchos pacientes les causa incapacidad laboral porque tienen una falta de autonomía en el trabajo. Entonces muchos de estos tipos de pacientes pues han perdido sus empleos, lo que también hace que tengan pues ya no tengan una independencia económica y pues todo eso pues les causa síntomas depresivos porque pues ya sienten que son una carga para la persona que está a cargo de ellos y porque pues ya no pueden realizar sus actividades como lo hacían normalmente. Además, pues las limitaciones en las relaciones personales y familiares. A veces, bueno, como les mencionaba, a veces sienten que son una carga, entonces aparte de que se saben de que tienen este diagnóstico, pues les causa estrés, preocupación y empieza a haber pues ya hasta como cierta discrepancia de que a lo mejor el paciente se siente que no tiene apoyo de sus familiares y pues también los familiares tienen cierto estrés por saber qué va a pasar con su familiar que está diagnosticado con esta patología. Aunque también muchos estudios han demostrado que los pacientes tienen la percepción de que los tratamientos anti factores reumáticos han mejorado su calidad de vida. Por tanto, se pone de manifiesto una gran efectividad de estos tratamientos en la percepción de la calidad de vida de los pacientes. Por eso es muy importante, ahora sí que seguir el tratamiento adecuado de estos pacientes. Bueno, en tanto a las características del paciente con artritis, bueno, los pacientes
para los pacientes el objetivo principal del tratamiento farmacológico es que les ayude a recuperar la salud y poder vivir una vida normal. Pues ellos lo que quieren es autonomía, poder volver a realizar sus actividades por sí solos. Y bueno, recuperar la funcionalidad física, acabar con las limitaciones para poder realizar las tareas del hogar y el cuidado personal, y además mantener un funcionamiento social también normal. Todo ello comporta recuperar pues la confianza pues en ellos mismos, ¿no? Que ya se pueden saber que son autónomos. Y el tratamiento está fuertemente relacionado con una esperanza de mejora. A veces esto no sucede y afloran sentimientos de inseguridad, desilusión o frustración. A veces pues los tratamientos no son, no funcionan como lo es esperado, pero pues esto no es motivo para que los pacientes caigan como en crisis depresiva, porque hay más alternativas de tratamientos que tal vez sí son un poco más caros, pero pues al final van a ver un avance en cuanto a lo farmacoterapéutico. En cuanto a las características del cuidador, la siguiente. Bueno, la convivencia de los cuidadores con las personas que tienen artritis reumatoide a veces incluye momentos difíciles. Por un lado, hay que destacar el papel que cumple el cuidador aportándole al paciente apoyo físico y emocional, pero al mismo tiempo eso significa que para conseguirlo, pues el propio cuidador tiene que hacer cambios en sus actividades diarias y de ocio, lo que conlleva consecuencias como repercusiones psíquicas, ya que pues tienen una sobrecarga emocional, un sentimiento de culpa y de desánimo, problemas laborales debido a que se ausentan del trabajo por tener que cuidar a su familiar. Además, hay repercusiones en las relaciones y redes sociales, ya que hay una disminución de las actividades de tiempo libre y ocio, y la carga aumenta conforme el paciente se va haciendo más dependiente, pues porque tiene que pasar más tiempo al cuidado de este. Y pues además escasean las ayudas institucionales con las que cuentan. Hay diversos estudios que mencionan que la mayoría de veces las personas que son cuidadoras de estos pacientes pues son mujeres que van de una edad de 30 a 55 años. Entonces la mayoría pues, de estas personas pues son casadas, tienen hijos y a veces estas relaciones pues se ven afectadas. La siguiente. Bueno, como les mencionaba, el cuidador familiar pues se va a ver sometido a modificar su estilo de vida y pues el familiar abandonando parte de su vida por el compromiso que tiene que adquirir y pues su vida va a girar en torno al cuidador de la persona enferma. Se dice que un cuidador, ahora sí que sus características principales debe de ser paciente con la persona que va a cuidar, debe de estar comprometido, porque pues va a pasar mucho tiempo estando ahora sí que a su cargo ese paciente, por lo cual debe también ser comprensivo y tener buena comunicación con para saber qué es lo que quiere el paciente enfermo y pues pueda haber una comunicación entre ellos. Ser capaz de generarle confianza, seguridad y apoyo a este paciente. Como ya les mencionaba, estos pacientes con artritis pues se sienten inseguros, se sienten que son una carga. Entonces, pues ellos lo que quieren es que les demuestren que hay un apoyo tanto emocional como social y pues también tener un sentido del humor porque, bueno, si alguien está enfermo y pues el cuidador también es así como que pues un poco frío y serio, pues esto no le ayuda a veces a los pacientes enfermos, a veces necesitan como que esa chispa que los haga como que sentirse pues alegres y olvidarse un rato de la enfermedad que están padeciendo. Y pues también los cuidadores deben de tener un buen estado físico y emocional, porque a veces pues tendrán que cargarlos, moverlos de un lugar a otro y pues realmente a veces son pacientes muy pesados y pues y también el estado emocional que debe de ser importante para que pues igual ellos no se sientan frustrados. La Aprender siguiente, por favor. técnicas, ¿no? Técnicas para mover a los pacientes y que ellos no se lastimen. Alguna Sí, capacitación al respecto, ¿no? sí, exactamente, deben de tener habilidades. En México, pues es un poquito más difícil, ¿no? Porque pues ahora sí, cuando te dan a tu paciente, así como que casi te dicen, ten ahí,
se vaya a ver cómo lo cuidas, no dan como que esa capacitación, pero por ejemplo hay varios artículos que en otros países sí les dan como una breve capacitación, de hecho hay hasta programas para que el 100% del tiempo no lo cuide el familiar, sino que también tengan apoyo de un profesional capacitado. Y pues esperemos que en México algún día exista eso. Y bueno, los servicios farmacéuticos al paciente crónico con artritis. En este punto, bueno, nosotros creemos que los servicios más importantes que como farmacéuticos debemos de dar, pues primero es la dispensación oportuna e informada de los medicamentos hacia estos pacientes, ya que, bueno, son medicamentos que a veces escasean y pues hay que tener su disponibilidad o que son muy caros, ¿no? Y pues sobre todo brindarles información, precisa a los pacientes o a sus familiares sobre qué es lo que van a estar tomando. Y bueno, otra es fortalecer los métodos de farmacovigilancia pasiva mediante la notificación de reacciones adversas. Ahora sí que promover esa notificación de los pacientes y familiares, que si llega a suceder algún tipo de reacción, pues lo notifiquen. Y la farmacovigilancia activa para prevenir o limitar los riesgos relacionados a la farmacoterapia. La farmacovigilancia en los medicamentos Farmen y ahora sí que de un poco de preocupación porque pues como son nuevas terapias, los médicos especialistas están muy interesados en conocer el perfil de seguridad de estos medicamentos, por lo cual sí ellos como que sí están muy conscientes de que la farmacovigilancia debe de ser llevado a cabo y pues aquí es como que ahora sí los farmacéuticos donde igual podemos meternos. Y bueno, también el seguimiento farmacoterapéutico a estos pacientes polimedicados y con una duración larga de la terapia, ya que se puede relacionar con una disminución de la adherencia terapéutica. Estos pacientes como toman diferentes medicamentos y los tratamientos a veces son muy largos, pues caen en ya no quieren seguir tomando esos medicamentos o a veces dicen pues no ver como que un efecto terapéutico, entonces dejan de tomar sus medicamentos o a veces por los altos costos pues no pueden adquirir sus medicamentos y es cuando dejan pues de tomarlos y por lo tanto la adherencia terapéutica se ve disminuida y pues el efecto también. Y además hay que monitorizar los medicamentos, ya que hay algunos medicamentos que deben de ser monitorizados, que deben de tener sus laboratorios para poder establecer dosis de esos medicamentos. Y además la educación al paciente en el uso de la medicación como dosis exacta, frecuencia y duración del tratamiento. Y además darles recomendaciones de aplicación de calor, frío o masajes a zonas afectadas. Y bueno, ya que el calor ayuda a restablecer las propiedades elásticas del colágeno y actúa sobre las terminales nerviosas, aumentando el umbral del dolor, da efecto analgésico, precaución en el consumo simultáneo de medicamentos tópicos con calor para evitar irritación y rubefacción exagerada. Además, el frío da efecto anestésico, sobre todo posterior al ejercicio, y resulta en dolor. Y bueno, los masajes disminuyen dolor ya que aumentan el flujo de sangre y linfa en la piel, así como estructuras subyacentes. Y pues concientizar a estos pacientes y a sus familiares que son formas paliativas pero no curativas. Ahora sí que dar una educación al paciente, tanto el tratamiento farmacológico como el no farmacológico. Y bueno, otra parte sería el apoyo nutricional, ya que se ha demostrado que los lípidos pueden actuar como coadyuvantes en el tratamiento de enfermedades de base inflamatoria debido a sus implicaciones en el metabolismo celular y a su capacidad para interferir en el proceso inflamatorio patológico. Y bueno, además hay muchas, en la dieta afecta a cierto tipo de artritis, igual darles como que las sugerencias de qué alimentos pueden consumir y qué alimentos no pueden consumir. Esto como apoyo para su tratamiento. Y bueno, otros aspectos de la nutrición como el seguimiento de la dieta mediterránea o el consumo de aceites de oliva
se han estudiado y relacionado con la artritis reumatoide. El interés de estos deriva fundamentalmente de su capacidad antioxidante y antiinflamatoria. La siguiente, por favor. Y bueno, los resultados en la atención farmacéutica al paciente con artritis. Bueno, nosotros encontramos dos artículos. El primero es sobre el seguimiento farmacoterapéutico en pacientes en tratamiento con agentes biológicos por enfermedades sistémicas inflamatorias crónicas. Bueno, esto fue un conjunto de farmacéuticos hospitalarios que se reunió y por 3 meses hizo seguimiento a estos pacientes que consumían pues sí, que consumían estos agentes biológicos para la artritis. Y bueno, ellos demostraron que la actuación proactiva del farmacéutico de hospital no solo contribuye a identificar y prevenir efectivamente problemas relacionados con la medicación, tanto durante el ingreso en el hospital como al alta y durante el seguimiento posterior, sino que su intervención también permite reducir el tiempo de estancia en el hospital, los reingresos y la aparición de enfermedades secundarias. Este fue un estudio, ahora sí que ellos lograron demostrar que la inclusión del farmacéutico, la participación del farmacéutico sí es de gran importancia. Así, la siguiente. Este otro estudio es de atención farmacéutica a pacientes con artritis reumatoide y psoriásica en tratamiento con Etanercept. Aquí lo que hicieron fue hacer seguimiento farmacoterapéutico a 50 pacientes, los cuales ya habían tenido un fracaso con otro tratamiento para la artritis, como era el metrotexate. Entonces, si quisieron seguir ahora sí, cómo iba la efectividad del Etanercept en estos pacientes y pues para sobre todo conocer el perfil de seguridad de este medicamento en esta patología. Y bueno, ellos concluyen que la necesidad de continuar con la atención farmacéutica a estos pacientes de forma periódica con la finalidad de constatar que la efectividad del tratamiento se mantiene en el tiempo, asegurar un buen cumplimiento y valorar la posible aparición de nuevos efectos adversos a largo plazo y pues una monitorización continua de efectos adversos va a suponer una mayor experiencia acumulada sobre la efectividad y seguridad del tratamiento a largo plazo. La siguiente. Okay. Bueno, entonces, como actuaciones farmacéuticas, encontramos en las guías que prácticamente o principalmente son de España, con la entrevista farmacéutica, ya que esta actividad se puede desarrollar de una forma más controlada y más distribuida en ese país. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de la entrevista farmacéutica? Pues más que nada es la comprensión por parte de los pacientes en el proceso de la enfermedad y en particular pues la de causa, la influencia de la percepción que tiene el paciente sobre el tratamiento y farmacológico y sobre su enfermedad. Y esta experiencia, por tanto, pretende mejorar mediante el empleo de una entrevista motivacional articulada en 2 fases. Una es la fase de identificación y planeación y evaluación de la relación con la farmacoterapia. Y esta etapa a su vez se puede realizar en las siguientes fases, ¿no? Como es establecer una relación farmacéutico-paciente y la obtención sobre la naturaleza del problema. En este sentido, que el farmacéutico pueda entender las creencias y expectativas que tiene el paciente de su enfermedad y la síntesis de la información tratando de delimitar, verificar y planificar los objetivos de forma clara, realista y alcanzable conforme el objetivo terapéutico que tiene el paciente sobre la artritis. Perdón. Bueno, entonces como herramienta principal, los españoles manejan siempre su metodología DADER para la identificación de problemas y de relaciones con medicamentos y resultados negativos a la medicación. En ese sentido, pues bueno, ellos tienen bien delimitado su metodología. Sin embargo, pues bueno, nosotros conocemos otras metodologías como puede ser la YASER o la SWAP, que son más ampliamente distribuidas aquí con nosotros. Pero vaya, las metodologías sí tienen el mismo objetivo, que es básicamente nosotros poder encontrar problemas potenciales o reales en su medicación. Y continuando con la línea, pues el servicio farmacéutico a pacientes con artritis, pues presentamos diferentes elementos que nos pueden dar una orientación y apoyo al momento de realizar esta actividad.
Y en ese sentido nosotros lo que podemos hacer o lo que hacen principalmente es definir y ofrecer el programa a tanto las instituciones de salud como las aseguradoras que en este caso o en este país tratan a este tipo de enfermedades. Explicar cuál es la población objeto, el tipo de programa que se va a realizar y obtener el consentimiento informado para poder hacer la interacción y la intervención y tener una comunicación directa y continua con todo el grupo multidisciplinario del programa y tener acceso a la información requerida, hablando sobre todo o refiriéndose al farmacéutico oficinal, al farmacéutico comunitario que ve al paciente externamente y no necesariamente dentro del hospital, que puede tener toda la información. Entonces, cuando son comunitarios, ellos necesitan la información completa del paciente y también la comunicación con todos los profesionales de la salud que están atendiendo al paciente. Realizar la captación del paciente y presentar y retroalimentar continuamente los resultados del personal de salud de la institución o de la aseguradora que desarrolla el servicio. Y bueno, lo que podemos encontrar son los famosos PRMs, que pueden ser de necesidad. Y esto refiriéndose a los objetivos terapéuticos en cuanto se refiere a los términos de la enfermedad reumática. Las consideraciones previas al inicio del tratamiento. Esto es común, hacer una valoración previa del paciente que ya ha diagnosticado o de recién diagnóstico de artritis reumatoide para saber cómo se encuentra y para saber a qué objetivo se quiere llegar. Y ya el tratamiento no farmacológico de la artritis y el tratamiento farmacológico de la artritis. Como podemos ver que son diferentes líneas de tratamiento dependiendo de la clasificación de la enfermedad y de los tratamientos no farmacológicos, ¿no? Como se mencionaba, que son estos tipos de masajes, tipos de ejercicios, tipos de situaciones que podemos darle al paciente para poder mitigar el dolor, principalmente que tiene esta enfermedad. Que podemos encontrar problemas de efectividad y en este sentido nosotros como farmacéuticos poder monitorizar los parámetros clínicos y paraclínicos para evaluar la efectividad. Y aquí utilizan las clasificaciones estándar o internacionales, que es el DAS-28 y el HAC-20, y los parámetros clínicos como es el EVA, el PCR, la BCG y estudios de imagenología, para poder determinar en qué situación se encuentra su enfermedad y poder darle la intervención. También hay que tener una revisión bibliográfica de los medicamentos, los niveles de evidencia y los grados de recomendación de las revisiones que podemos encontrar y las estrategias en caso de una respuesta inadecuada al tratamiento. Todo esto valorado siempre con estos parámetros clínicos y paraclínicos que nos van a dar una parte objetiva y cualitativa, cuantitativa en qué se encuentra su padecimiento. Y problemas de seguridad, que son los eventos adversos descritos para cada medicamento, que son muchos, y que este tipo de eventos adversos en los pacientes van a poder limitar su adherencia al tratamiento. Y también los parámetros clínicos y paraclínicos requeridos para su monitorización. Bueno, entonces el principal problema que encontramos en estos pacientes con una enfermedad crónica que es constante y que van a seguir teniendo por el resto de la vida, pues obviamente van a desanimar a muchos pacientes. Entonces, el principal problema es que esa sensación que tengan los pacientes va a hacer que no tengan una adherencia al tratamiento y por lo tanto su enfermedad pueda progresar a peor y requieran mayores medicamentos, mayor gasto, mayor tiempo y mayor cuidado. Entonces, como hablamos de una enfermedad compleja, pues estos pacientes generalmente están polimedicados, toman muchísimos medicamentos. Y bueno, los reportes de los estudios que encontramos señalan que este aumento del número de medicamentos y la duración de la terapia, que es súper prolongada y compleja, se relaciona con una disminución en la adherencia. Y entonces, para fortalecer este aspecto, lo que se propone es indicar medidas no farmacológicas que han mostrado aumentar la adherencia de los pacientes y de esta forma asegurar el éxito del programa terapéutico. Y esas medidas pueden ser tanto educación al paciente, brindarle la información necesaria y poder brindarle la orientación para poder decirle o para poder comentarle que el objetivo de la terapia pues es para asegurar que su enfermedad no progrese, que se pueda controlar y que el paciente pueda vivir con una mejor calidad de vida. Y sin embargo, pues que no demos esta información va a hacer que el paciente tenga una percepción diferente de la enfermedad y por lo tanto quiera ya no seguir con la medicación o no darle la importancia que se requiere. Entonces, en un documento que es una guía de práctica farmacéutica,
convenientemente farmacéutica y no clínica, que es un documento muy interesante. Nos brinda los factores que afectan a la adherencia. Y en este cuadro, pues se puede resumir, por ejemplo, una dimensión de la adherencia puede ser la enfermedad, y los problemas relacionados pueden ser la severidad de los síntomas, el grado de discapacidad que tenga el paciente y las comorbilidades que pueda tener con su enfermedad. También puede ser del sistema sanitario y del equipo asistencial, y esto tiene que ver con la relación con el equipo sanitario, la formación, los tiempos de consulta, la educación del paciente, el seguimiento, puede ser la situación económica, la situación social, la situación familiar y pues muchos aspectos. Puede ser a causa del paciente, que este tiene que ver con el conocimiento que tiene el paciente sobre su enfermedad, sobre las creencias, motivaciones, olvidos y omisiones que tiene con respecto a ella, la autoinsuficiencia o el estrés o el desinterés que pueda tener. El entorno socioeconómico, que son los recursos económicos que tenga el paciente, el desempleo, el nivel educativo y el soporte social, y de la terapia, que como vimos, pues puede ser demasiado compleja. Están siempre al día los efectos adversos, los tiempos de respuesta y la duración, que como vimos en los algoritmos, pues generalmente para saber si una línea de tratamiento funciona o no, pues puede ser de 3 meses a medio año. Y si no funciona, pues otra vez otro medio año, ¿no? Entonces, las actuaciones de atención farmacéutica en el paciente con artritis, pues igual, esta guía nos da un cuadro donde resume los puntos importantes, en donde nosotros como farmacéuticos tenemos la responsabilidad de hacer la revisión, la validación y la conciliación de tratamiento completo. Y bueno, tanto para la enfermedad que es la artritis, como otros medicamentos concomitantes, que puede ser medicina alternativa o lo que el paciente pueda tomar. Tenemos que hacer la monitorización de todas las posibles interacciones y, en caso de encontrarlas, ofrecer alternativas terapéuticas para la medicación concomitante. Un control de la adherencia y un desarrollo de las intervenciones específicas orientadas a mejorar a los pacientes que ya se demostró o ya tienen una baja adherencia al tratamiento. Un seguimiento que sea adaptado a las necesidades de cada paciente y al criterio de nosotros como farmacéuticos, y esto es para favorecer el acto único y individualizado del paciente. Ajustes de la dosis en función del estado del paciente, ya que conforme pueda avanzar la enfermedad y la edad del paciente y las comorbilidades, puede requerir ajustes renales o hepáticos principalmente. Cuanto a la seguridad de las reacciones adversas, monitorizándolas, como ya se mencionó, por parte de este seguimiento farmacoterapéutico, la monitorización de los niveles séricos de fármacos biológicos que tengan importancia clínica, pero también los niveles bioquímicos que nos puedan brindar información bioquímica del paciente, y la optimización de la terapia biológica. Y como continuación, pues también ellos clasifican o le brindan importancia a la formación y educación. Y en ese sentido también es muy importante para ese tipo de pacientes, porque ya no solamente vemos una enfermedad, sino ya vemos al paciente a lo largo de su vida viviendo o conviviendo con la enfermedad. Entonces, hay que tener una promoción y evaluación continua de la adherencia y estrategias para mejorarla. Así como se mencionó, muchos pacientes pues no tienen el mismo nivel sociocultural o ni el mismo nivel educacional, entonces hay que poder ingeniárselas para darles a entender al paciente, que el paciente comprenda el objetivo de la terapia y el objetivo de darle ese seguimiento y la adherencia al tratamiento. Y esta información puede ser tanto oral, escrita, sobre su enfermedad y tratamiento de una forma que lo pueda entender y que sea adaptada a cada paciente. Resolver todas las dudas relacionadas con la enfermedad. Es muy importante tener la comunicación con el paciente y preguntarle y brindarle esa confianza para que el paciente pueda abrirse hacia nosotros y poder entender cuál es su punto de referencia y nosotros poderle brindar la misma información. Nosotros fomentar el estilos de vida saludables. Técnicas de administración también podría ser. Fomento al paciente activo informado y proporcionar, bueno, en España tienen muchos recursos y la verdad es que tienen muchas páginas de sociedades donde resumen la información muy importante y donde el público en general puede meterse a esas ligas y poder entender la información de primera mano, ¿no? Información de calidad que les pueda brindar o que les pueda aclarar todas las dudas que puedan tener. También brindan coordinación y en ese sentido lo que quieren ellos es unificar criterios de los diferentes profesionales sanitarios, tanto siendo médico o enfermera, y los niveles asistenciales que sean primero, segundo o tercer nivel, y establecer esos cuidados a un paciente a este tipo de enfermedades.
la participación del farmacéutico hospitalario en los comités biológicos y la colaboración con asociaciones de pacientes que tengan que ver con esta enfermedad. Y bueno, seguido del seguimiento farmacoterapéutico, que hacer un plan farmacoterapéutico personalizado a cada paciente, desarrollo de programas orientados a cumplir los objetivos de la relación con la farmacoterapia, la coordinación con las diferentes instituciones que brinden asistencia, ya sea servicios sociales o servicios de psicología y psiquiatría en un paciente que necesite los servicios y que ya tenga otras comorbilidades del estado de ánimo que puedan perjudicar la adherencia al tratamiento y por lo tanto el desarrollo de su enfermedad. Y bueno, acciones consensuadas específicas para cada paciente y reuniones periódicas con el servicio especializado que es reumatología. Y también lo que ellos hacen, y es muy interesante, que ellos brindan diferentes aplicaciones para la promoción de la adherencia, ya que es una de las principales causas por la cual su enfermedad progresa mal. Y bueno, están todas estas opciones en donde ellos hacen un resumen de cada una, pero básicamente sirven para poder brindar al paciente una herramienta informática que les pueda brindar una facilidad a la hora de tener su medicación, y algunas pueden servirles para incluso escanear el código del medicamento y les puedan llevar un control adecuado de su enfermedad. Entonces, está interesante que este tipo de actividades pues puedan brindarse en atención al paciente, y ellos los pueden hacer por el contacto tan directo que tienen con los pacientes, cosa que aquí pues solamente ocurre en los hospitales, no como allá, que es más de los pacientes que van directamente con el farmacéutico. Con el farmacéutico comunitario. Así es. Uh-huh. Y bueno, sigue el parte del perfil del farmacéutico en atención con los pacientes con artritis, y aquí va a contener mi compañera Miriam. Bueno, nada más contestando a la pregunta de la maestra, las comorbilidades más frecuentes en la artritis, bueno, como ya lo había mencionado, los pacientes tienen muchos problemas emocionales y psicológicos, entonces pues se deriva en una depresión, y pues también tienen lo que es obesidad y por lo tanto también enfermedades cardiovasculares. Y bueno, en cuanto al perfil del farmacéutico, nosotros colocamos ahora sí que el farmacéutico 7 estrellas, porque ahora sí que la atención a los pacientes con artritis reumatoide es una atención integral y pues muy extensa, en la que el farmacéutico tiene que aportar ahora sí todos sus conocimientos y habilidades para poder contribuir a a una mejor calidad de vida de estos pacientes. El farmacéutico debe de ser gestor, ya que pues debe de gestionar con eficacia los medicamentos y garantizar su avance, ya que como mencionamos, la mayoría de los medicamentos de esta patología son de alto costo, y además debe de ser cuidador, ya que deben ver su práctica como integrada y continua con las del sistema de asistencia sanitaria y las de otros profesionales de la salud. Y los servicios deben de ser de la más alta calidad. Además debe de ser tomador de decisiones, ya que el fundamento del trabajo del farmacéutico debe de ser el uso apropiado, eficaz, seguro y coste efectivo de los recursos, y además ser partícipe en la farmacoterapia de estos pacientes. Además de comunicador, el farmacéutico está en una posición ideal para proporcionar una unión entre el médico y paciente para comunicar información sobre las recomendaciones ideales para el tratamiento, o si el paciente tiene una interacción, o si el paciente necesita un ajuste de dosis permanente, ya que bueno, es un campo pues para la mayoría tal vez nuevo, pues los farmacéuticos deben aprender cómo mantenernos actualizados, cómo mantener nuestros conocimientos y habilidades para dar un servicio a estos pacientes, además de ser líderes, asumir una posición de liderazgo ante la atención de porque ahora sí, como lo mencionaba, hay pocos farmacéuticos con conocimientos en esta patología, entonces pues ahora sí tomar la iniciativa para poder participar en la atención de estos farmacéuticos siempre con los conocimientos ahora sí actualizados. Y además investigador, el farmacéutico debe poder utilizar la base de la evidencia para aconsejar sobre el uso racional de medicamentos, dosificaciones, interacciones con el equipo de salud y el paciente.
Pues muy bien, sumando lo que comentó Esmeralda, pues también el farmacéutico tiene una función de docente, ¿no? De educar, sobre todo, pues empezando con el paciente, seguido de las personas que vayan hacia su cuidador o cuidadores y sobre todo los profesionales de la salud como son los médicos, ¿no? En sus diferentes especialidades. Hay mucho por hacer con esta enfermedad, sí. Nosotros los planteamos en 3 rubros. El primero, pues, es incluir al profesional farmacéutico para cumplir los objetivos farmacoterapéuticos que se establezcan, siempre buscando la parte de efectividad, seguridad, necesidad y la calidad de la atención que se le va a proporcionar al paciente con artritis reumatoide. A través de un seguimiento y monitoreo de la patología y propiamente del paciente. Una educación sanitaria con el cuidador. Sí se ha visto una relación significativa que el cuidador eh, disminuye la adherencia terapéutica con el paciente en cuanto a sus medicamentos y demás tratamientos no farmacológicos. Sin embargo, no podemos dejarlo como que no apoya, al contrario, tendríamos que buscar nuevas formas de cómo hacerlo partícipe para el cuidado de este paciente, porque a final de cuentas, por más que se controle la enfermedad en el paciente con artritis, va a llegar a un punto en donde va a dejar de valerse por sí mismo. Entonces, hay que proyectarse a esa parte de atención. Y bueno, el farmacéutico es parte fundamental de un trabajo multidisciplinario porque pues su área de expertise son los medicamentos e insumos para la salud. Sin embargo, eh, obviamente puede apoyar con el trabajo de otras disciplinas y ya lo vimos, el paciente artrítico como una comorbilidad presente es la depresión y ya de ahí subsecuentemente otras enfermedades de tipo orgánico. Así es como nosotros vemos de una manera general la farmacoterapia en un paciente crónico, en este caso con artritis reumatoide. Y eso sería todo. Muchas gracias.